sean bienvenidos al podcast de este trimestre. En esta ocasión estaremos compartiendo información y intercambiando, porque pueden escribir en los comentarios, y debatiendo, por supuesto, el tema de los trasplantes de órganos y la terapia de células madre. ¿Ok? Lo primero es que ¿cuándo se necesita un trasplante de órganos? Ante el deterioro irreversible de un órgano que podría causar la muerte en un paciente, hay la posibilidad en ocasiones de sustituirlo por un órgano sano procedente de otra persona. De este modo, el trasplante de órganos es para muchas personas la última oportunidad de vida autónoma. Los órganos que hoy en día se trasplantan con una más frecuencia son el riñón, el hígado, el corazón y los pulmones. Además, es posible trasplantar determinados tejidos como la córnea del ojo, la piel y la médula ósea. Entonces, los trasplantes son una alternativa solo cuando hay un riesgo muy alto de fallecimiento y serían la mejor alternativa de la muerte. Los trasplantes salvan vidas. Por ejemplo, en los riñones, una persona puede vivir con un solo riñón. Y por eso hay muchas personas que trasplantan, por ejemplo, los familiares de una persona que por X enfermedad pierde un riñón o necesita de urgencia. Ellos donan su riñón, si es compatible, a esa persona. Y a eso vamos. Condiciones necesarias para un trasplante: la compatibilidad entre el donante y el receptor, la compatibilidad de tejidos o histocompatibilidad entre el donante y un órgano y el receptor del mismo tiene que ver con la capacidad del organismo del receptor de asimilar esos tejidos como propios, o sea, de reconocer esos tejidos de la otra persona, de ese órgano, como si fueran de él. Cuando no hay histocompatibilidad, el organismo del receptor toma los tejidos del órgano trasplantados como extraños y ¿qué pasa? Los rechaza, lo cual puede desencadenar una violenta respuesta inmunitaria que desemboca en la anafilaxia y la muerte del paciente. En la anafilaxia es una reacción alérgica muy grave que también puede causar la muerte. Un dato curioso es la necrosis. ¿Qué es la necrosis? La necrosis es la muerte del tejido corporal y ocurre cuando hay muy poca sangre que fluye al tejido. Esto puede suceder por una lesión, por la radiación o sustancias químicas. El tejido se pudre. Bien, prosigamos. Cuando el donante y el receptor son pacientes o parientes, existe mayor histocompatibilidad entre ellos, que es lo que mencionaba anteriormente. El grado de histocompatibilidad aumenta cuando más cercano sea el parentesco. Me refiero a que si yo y tengo un hermano, por ejemplo, y él sufre de una enfermedad, como decía antes, el riñón, puede ser o yo, o mi abuelo, o mi papá, o mi mamá, o quien sea. Mientras más parentesco familiar tenga yo de ese receptor, de ese paciente, mejor será la histocompatibilidad y mejor lo tomará su organismo. Existen muchas pruebas para saber este tipo de histocompatibilidad, como son la tipificación y la de los anticuerpos. Bien,
También tenemos el buen estado del órgano, claro. Mientras más óptima sea la salud del donante, más éxito tendrá el trasplante y más probabilidades a largo plazo tendrá el receptor de sobrevivir, debido a que el órgano donado debe encontrarse en buen estado anatómico y fisiológico. También las medidas rigurosas de asepsia son muy importantes. Cuando se dice asepsia es el procedimiento que busca acabar con los microorganismos presentes en el órgano y eso, o sea, como la esterilización. Y por lo tanto para el almacenamiento de los órganos como la cirugía en el quirófano, se debe garantizar la menor contaminación microbiana posible. Por eso existe el lavado quirúrgico para los médicos. La realización de la cirugía a tiempo. Mientras más rápido se lleve a cabo el trasplante, más probabilidades de éxito tendrá este. Lo ideal es que tanto el donante como el receptor se encuentren presentes al momento de la cirugía. Pero en caso de no ser esto posible, los órganos deben ser criogenizados hasta su posterior implante. El tiempo de criogenia depende del tipo de órgano. Si se trata de un riñón, debe no tardar más de 72 horas. Si se trata del hígado, el tiempo máximo de conservación son 24 horas. Cuando hablo de criogenización, es un proceso mediante el cual se congela el órgano en una cama especializada para conservarlo y luego hacer el trasplante. Bien, terapia de células madre. Recuerden que las células madres son las que originan otro tipo de células, sean especializadas o no. La terapia con células madre ha venido siendo utilizada desde tiempos recientes. En algunos de los tratamientos contra enfermedades que requieren un reemplazo celular constante, como cánceres o tumores malignos, falsemia y leucemia. Las células madre que se utilizan como parte de estas terapias pueden ser embrionarias o inducidas. En el caso de ser inducidas, se trata de células somáticas a las que se le introducen genes de células madre, con la finalidad de ser diferenciadas. Luego de este procedimiento, estas células presentan la misma anatomía y una fisiología similar a las de las células madre embrionarias, sirviendo de esta vía como alternativa para cuando no se tiene tejido embrionario a disposición. O sea, se coge una célula de un tejido, se le inyecta o se le añade, mejor dicho, los genes que codifican para ciertas características del tipo de célula a crearse. Luego de ahí se diferencia de otras células. Y esta es una alternativa para cuando no se tiene el tejido embrionario de los embriones. Ahí se induce. Recuerden que esto se hace mediante cultivos. Y se preguntarán, ¿y cómo funciona eso? Bueno, cuando se administran al paciente estas células, se introducen en una vena, muy similar a una transfusión de sangre. Las células madres viajan a la médula ósea, se injertan y luego comienzan a producir nuevas células sanguíneas normales, en el caso de las células sanguíneas. Y asimismo, con los otros tejidos, se toma del tejido, luego se inyecta y luego se empiezan a producir. Y así producirse la diferenciación. Bien. Ahora vamos a ver un poco sobre algo muy interesante, que es un tipo de trasplante, el más común, el de médula ósea, luego junto con el de córnea de los ojos. El trasplante de médula ósea, en el caso de la leucemia,
Fue el primer tratamiento con células madre desarrollado por la ciencia médica. La médula ósea o tejido hematopoyético contiene las células precursoras de los eritrocitos y leucocitos. Esta se trasplanta de ciertos huesos del donante, preferiblemente de huesos largos o los huesos correspondientes al receptor. Luego de destruir la médula ósea de este último mediante radiación, la idea es que este nuevo tejido reemplace gradualmente aquel que estaba produciendo los leucocitos mutantes y se logre la producción de leucocitos sanos. Cabe destacar que, al igual que ocurre con el trasplante de órganos, debe haber histocompatibilidad entre donante y receptor. Muy bien. Dato curioso: la mayoría de células se producen en la médula ósea, por ejemplo las de tipo sanguínea.